Hay una pregunta que los estrategas de política comercial están analizando en voz baja en los think tanks de Washington, en las mesas de negociación de Ginebra, en los despachos de la Secretaría de Economía de México. Una pregunta que nadie quiere plantear demasiado alto, porque sus consecuencias son demasiado concretas. La pregunta es esta. ¿Qué pasaría si México decidiera activar simultáneamente el artículo 31 del TEMEC, la lista de retorsión sobre los estados electorales clave y el mecanismo de anulación y menoscabo de la OMC? Todo al mismo tiempo, en la misma dirección, con toda la fuerza legal disponible. ¿Qué pasaría si México no respondiera con una medida, sino con un tablero completo de respuestas coordinadas que ningún equipo de asesores en la Casa Blanca tiene un manual para contener? Eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. No es una noticia, es un análisis. Un escenario hipotético construido sobre hechos reales, mecanismos legales verificables y las dinámicas de poder que están operando ahora mismo entre México y Estados Unidos. Y cuando lo veas completo, vas a entender por qué ese escenario es exactamente lo que Washington no quiere que ocurra. Suscríbete a NotiMX y activa la campana. No te pierdas ninguna actualización de este análisis. Antes de entrar al escenario hipotético, necesitas tener claros los hechos verificables sobre los que se construye. Este análisis no parte de la nada. Parte de una realidad documentada que cualquiera puede verificar. Hecho 1. La administración Trump impuso aranceles al acero y al aluminio de México bajo la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial. Eso está en los registros oficiales del gobierno de Estados Unidos. Hecho 2. México activó formalmente los mecanismos del capítulo 31 del TEMEC para impugnar medidas que considera violatorias del tratado, documentado en comunicaciones oficiales de la Secretaría de Economía de México. Hecho 3. La Organización Mundial del Comercio ya determinó previamente que aranceles similares impuestos por Estados Unidos a Canadá y la Unión Europea son incompatibles con las reglas del comercio internacional. Eso está en los registros públicos de la OMC. Es jurisprudencia documentada. Hecho 4. México es el principal socio comercial de Estados Unidos, con más de $700 mil millones en intercambio anual, según datos verificables de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Con esos 4 hechos sobre la mesa, ahora podemos explorar el escenario. Lo que sigue es análisis especulativo construido sobre bases legales reales. Imagina este escenario. México no responde con una sola medida. Responde con 3 simultáneas, coordinadas, cada una apuntando a un punto de vulnerabilidad diferente del adversario. Primer movimiento, activa el panel de controversias del artículo 31 del TEMEC, presentando documentación de cada violación arancelaria con fecha, monto y fundamento legal. Los mercados lo leen como una escalada real. Segundo movimiento, ejecuta la lista de retorsión sobre los estados electorales clave, queso de Wisconsin, manzanas de Washington, carne de cerdo de Iowa, bourbon de Kentucky. Los productores de esos estados presionan a sus senadores republicanos en tiempo real. Tercer movimiento. Presenta ante la OMC el argumento de anulación y menoscabo, respaldado por precedentes de paneles que ya fallaron contra Estados Unidos en disputas similares. 3 frentes simultáneos, 3 presiones convergentes, legal, política interna y comercial internacional. Piénsalo así. Cada uno de esos movimientos por separado tiene peso. Los 3 juntos crean algo cualitativamente diferente. Un escenario donde el costo de no negociar supera el costo político de ceder en las medidas más cuestionables. No es una amenaza, es la lógica de los incentivos. En negociación comercial internacional, cuando el costo de mantener la posición supera el costo de ajustarla, los acuerdos ocurren. Aquí está el elemento que hace que este escenario sea especialmente incómodo para la Casa Blanca. La administración Trump justificó sus aranceles bajo el argumento de seguridad nacional. Ese argumento tiene un problema legal fundamental que ya está documentado. La sección 232 fue diseñada para proteger industrias estratégicas de amenazas reales a la defensa nacional, no para presionar a aliados comerciales sobre temas de política migratoria o fronteriza. Los paneles de la OMC que analizaron disputas similares con la Unión Europea y Canadá no aceptaron el argumento de seguridad nacional como justificación válida. Eso ya está en los registros. Es jurisprudencia internacional documentada. En el escenario que exploramos, México presentaría exactamente esos precedentes. Y el panel tendría que decidir si la situación de México es fundamentalmente diferente. ¿Quién construyó este tablero de 3 frentes? Claudia Sheinbaum llega a esta negociación con algo que ningún comunicado diplomático puede replicar: la demostración práctica.
Cuando México impuso aranceles a productos de países sin tratados de libre comercio para cerrar la triangulación comercial que preocupaba a Washington, no lo hizo como reacción. Lo hizo antes de que se lo pidieran. Eso le da un argumento de enorme peso en la negociación. Estamos siendo el socio estratégico que Washington dice que necesita, y al mismo tiempo nos tratan como una amenaza a su seguridad nacional. Esa contradicción es el núcleo del argumento legal que haría tan difícil defender la postura de Washington ante un panel de la OMC. El tablero no se armó de la noche a la mañana. Cada pieza fue colocada con precisión. Cada argumento fue construido sobre precedentes verificables. Cada frente fue diseñado para generar presión en el punto donde la presión produce el máximo resultado. Mientras Washington anunciaba aranceles con fanfarria política, la Secretaría de Economía actualizaba los argumentos legales. Mientras la retórica escalaba, la arquitectura jurídica se consolidaba. Eso no se improvisa. ¿Cómo respondería Washington si México activara este escenario completo? Los analistas identifican tres respuestas posibles. La primera, escalada retórica. Amenazas de nuevos aranceles, descalificación de los mecanismos internacionales. Pero esa respuesta tiene límites concretos, porque escalar contra México tiene costos económicos inmediatos para la propia economía estadounidense. La segunda, negociación acelerada. Si el costo de litigar en tres frentes simultáneos supera el costo de ajustar las medidas más cuestionables, la lógica empuja hacia el acuerdo. Es la respuesta que el sector empresarial de ambos países preferiría. La tercera, y la más probable según el patrón histórico, dureza en el discurso público, pragmatismo en la mesa de negociación. Analistas especulan que esa es la combinación con la que la administración Trump ha manejado disputas similares. Llegamos a la pieza que los estrategas de Washington preferirían que nadie analizara en voz alta. Si el escenario hipotético que exploramos ocurriera y México usara exitosamente los mecanismos de la OMC para limitar las sanciones comerciales arbitrarias, el efecto en el resto del mundo sería permanente. El manual de resistencia legal quedaría escrito. Cada nación que enfrente presiones similares podría citarlo. Analistas especulan que esa es la razón por la que Washington preferiría resolver esta disputa en la mesa bilateral antes de que llegue a un panel formal. Porque ambas salidas del panel tienen costos que la administración querría evitar. Lo que vimos hoy no es una predicción, es un mapa de lo posible. Primera, los instrumentos legales que harían posible este escenario son reales y están documentados. El artículo 31 del TMEC, la lista de retorsión sobre estados electorales y el mecanismo de anulación y menoscabo de la OMC existen, están activables y tienen precedentes que los respaldan. Segunda, la interdependencia de $700,000 millones anuales significa que cualquier escalada tiene costos económicos inmediatos para sectores productivos específicos de Estados Unidos. México no necesita ganar la guerra. Solo necesita que el costo de mantenerla sea mayor que el costo de negociar. Tercera, México llega a la revisión del TMEC en 2026 con el tratado estudiado, con los precedentes identificados y con el tablero armado en tres frentes simultáneos. Eso no es agresividad, es posicionamiento. Tu generación conoce esta historia. Vio el México que llegaba a las mesas de negociación sin alternativas, aceptando las condiciones porque no tenía herramientas para plantear las propias. Y ahora ve a un México que llega con el tratado estudiado, con los precedentes identificados, con el tablero armado y con la serenidad de quien sabe que tiene más opciones de las que el adversario calculó. Eso no es discurso, eso es arquitectura. Y tú eres parte de ese México que ya no negocia de rodilla. La soberanía de México se defiende ahora mismo, y nosotros vamos a estar aquí para contártelo con honestidad. Dale like si crees que México debe usar todos los mecanismos legales disponibles antes de la revisión del TMEC. Suscríbete a NotiMX y activa la campana. Y dime en los comentarios, ¿crees que México debería activar los tres frentes simultáneamente para maximizar su posición negociadora? ¿O la negociación bilateral directa produce mejores resultados que los procesos formales internacionales? Nos vemos mañana.